tal? Ya estamos aquí de vuelta con el tercer partido de la tarde. Origen, cabra, se va a ver las caras a Rogue, que todavía no conoce la victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy pues un poquito confuso con este partido. Quiero ver yo esas caras que puede enseñar Rogue. De momento creo que solo se le ha visto una, que es la de intentar jugar a través de la top lane. Tenían ese partido... Intentarlo, sí, con está bien, sí. Capitalizando ese inicio, intentando un poquito buscar el snowball a través de Profit y el equipo de Origen, que también lo está pasando francamente mal. Pues dos equipos que también tienen que tener claro cuál es su cara. Se miran al espejo y que ven, solo ven desgracias y problemas. A ver si son capaces de remontar un poquito y enfilar más su roster, que de momento no arranca. No arranca, desde luego. Origen le va un poquito mejor, ha conseguido 2 victorias. Vienen de ganar a SK la semana pasada. Veremos ahora a Rogue, porque estos no han conseguido ninguna, absolutamente. No han sido capaces de ganar a ningún equipo. Al final se me hace muy complicado que Rogue no gane durante toda la temporada. Yo creo que hoy es una oportunidad muy buena, ¿no? Contra Origen, que ya sabemos que viene ganando... Perdón, que viene jugando un poquito más flojo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Tenemos tweets con el hashtag, aquí nos dice Javi, demasiado miedo SK cuando deberían iniciar ellos el late con Kennen y Casio. No sé si estoy de acuerdo aquí con don Javi Uzmaki, porque al fin y al cabo creo que fue bastante listo Splice de jugar carries con alta movilidad. Tanto Lucian como LeBlanc te lo ponen muy difícil, ¿no? Utilizar esas definitivas de Masto King. Muy mal el equipo de SK en general. Bueno, uy, se nos escapa el tweet. Decía, ahí todas las líneas por detrás en farmeo, menos crownshot y ya no he seguido. Bueno, ya sabéis, chicos, que si queréis aparecer aquí detrás, perdón, aquí detrás no, aquí debajo, detrás no aparezcáis, por favor. LEC en LVP 4. Tenemos entrevista, creo, cabra. En breves, nos dice Galletas. Tampoco nos vengamos arriba. La coordinación con nuestro equipo, Galletas, que está más preocupado de su cuenta de Twitter que de otras cosas. ¿Qué nos comentará Medic aquí? Did I get it right? You tried, you failed, but everyone does. So. It sounds like Origin split so far then. You're 2-4, you've only been in Fnatic and SK so far. Why is it that you guys don't seem to be able to get those wins? A lot of factors. I think that one thing that we have different from all the other new teams that obviously needs to get in to get to know each other and to get a good style together. We are also adapting to a new lifestyle, and that obviously comes with some difficulties. We are also figuring out how to optimize it, so there's a lot of work being done behind the scenes. Obviously our plan was not to start 2-4, but our plan is obviously, and it still is, to reach the playoffs. Last spring, last split, I also remember that we started 2-4 in Schalke and we managed to reach the final. So it's not like we are on an alarming situation, but I truly believe that with the new change that we made also coming into this week, that we are on a brand new track and on a good one. So now it's just trying to get to do our best on stage, and hopefully we'll get a 2-0 this week. Okay, so you highlighted a few things there. You said there were some new changes you made coming into this week. Do you mind talking a little bit more about that? We adapted a bit our schedule, taking in consideration the trips that we are doing. Also, and that influences obviously the amount of scrims that we are playing. Also the activities that we have outside of the game. Kind of diminishing a bit the amount of work time that we have, so that we can be more effective instead of practicing a longer amount of hours. And in general, the environment and the well-being of the players have improved coming into this week. So yeah, those changes I think will have a good impact coming for this week. Okay, I think that's really good, because a lot of people will look at Origin and see some very strong players, like Cold, Nukeduck, Alfari, Mithy, Patrick, Sheriff, Patrick now, sorry, all really strong players, and it feels like they are less as a team than they are as individuals. How do you think you're going to change that? I mean, I think we have extremely good players. I also think that all these players had a weird spot last year, at least on one of the splits. I do believe that none of these players made playoffs 2 times last year. So it is about managing to get the best out of them, and since most of them had a really important role on the team that they were before, trying to get those roles together and finding a good balance so that everyone can work together. We are going onto that phase. It obviously
takes a bit of time because someone has to give up some roles, someone has to take some other roles, but everyone is super committed to it and every player is super talented. So with time, once again, I truly believe that we'll reach the state that the fans expect us to be. Okay, final question. Today you play up against Rogue, who are 0-6. Coming up to the halfway point in the split, it feels very much like this is a must-win game for Origen. Would you agree with that? I don't think that just because it's Rogue is a must-win. I think that must-wins will arrive when we are 2 weeks before the split ends, because those are the wins that define if we reach our goal or not to get to playoffs. It's obviously an important win to get, because that would kind of confirm that the changes that we made are taking us into a good direction. But it's just a win. Just because it's Rogue, it doesn't change anything. The same way that tomorrow is Schalke, and tomorrow's game has the same amount of importance as today's game. Bueno, le preguntaba aquí Medic por la situación en el equipo que estaba pasando con Origen y decía que Yoto que no era para tanto, que Schalke ya había tenido este comienzo en el verano del año pasado y acababan alcanzando las finales, que tienen jugadores con mucho talento y que pensaba que podían sacar más de ellos, pero claro que, bueno, que recordemos que Origen viven en Copenhague, se tienen que adaptar mucho con los viajes, las actividades fuera, los bloques de scrim, cosas que ellos van a poder ir mejorando con el tiempo, que esta partida no es imperativo ganarla, que ellos tienen como un sistema y aún no se ven presionadísimos en esta posición, pero sí que han ido modificándolo para que los jugadores tengan más tiempo libre, menos estrés, menos bloques, y a ver si así consiguen que funcione el equipo. Y entramos ya con el draft. Walk, se banea tu campeón más odiado, que es este Ezreal. ¿Cómo te sientes ahora que tendremos carries AD de verdad? Ezreal y Nocturne, que no me gustan para nada, ¿eh? Oye, me gusta esto, me cae bien Origen, ¿eh? Como a casi todo el mundo, yo creo que las predicciones de este partido han arrasado. Y Atrox, mira, qué buenos van por parte de Origen, quitándose campeones pues un poco molestos, ¿no? Atacan ese Atrox, como tú decías, en el que vimos brillar a Profit bastante en múltiples partidas. Yo creo que hacen bien en quitarle, pues quizás el campeón con el que más puede carrilear este metajuego. Y mira, queda Urgot abierto. Atrox y Akali son sus principales counters, ambos baneados. Pues gracias por el Urgot gratis, Rogue. Efectivamente, muchas veces hemos visto que si un equipo banea, ¿no?, desde el lado azul Urgot o Atrox, el del lado rojo tiene que banear al contrario. Lo han dejado abierto, first piqueado por parte de Origen, no dudan aquí nada. Tenemos Silas, ¿eh? Tenemos Silas del tirón. Antes ya hemos visto a Soaz hacer un poco el ridículo, vamos a decirlo, ¿no? Porque no le ha ido del todo bien. Vamos a ver ahora qué tal. No ha sido el mejor Silas del mundo, lo veíamos contra Jace con Cometa, la verdad, una build sí, un poquito extraña. Lo estaban los analistas de Twitter revolucionados como una pecera cuando tiras comida. No duda nada el equipo de Origen aquí en ir a por Draven Morgana. Y claro, uy, Varus, qué bien. Esto ya no es la primera vez que lo vemos en la LEC, atacando la Champion Pool del ADC de Rogue. No le dejan jugar Ezreal. Habían baneado Lucian para el primer pick y ya había pasado que habían ido Draven blind y tenía que responder con Varus, pero es que Draven es counter de Varus y Morgana funciona súper bien contra el Alistar. Rogue se mete automáticamente en un pozo. Efectivamente, yo creo que puede sacar bastante tajada, de aquí el equipo de Origen, sacando ventaja, ¿no?, en esa bolding que ya sabemos, pues bueno, que no es demasiado brillante en el equipo de Rogue. Veremos qué pasa. De momento, Sejuani, que se va a quedar baneada para esta partida. También turno ahora de Origen, de quitarse un campeón más. Vamos a ver cuál quieren escoger. No quieren dejar esta Sejuani abierta y simplificar muchísimo el plan de Origen de, bueno, te entro con esta prisión glacial y a quien pille lo mato. Quiero ver qué hacen con este Silas, si van Aftershock como sugería Odoamne, si van Garras del Inmortal y sobre todo frente a qué matchup ponen a este campeón, que sí, puede limpiar muy fácilmente, pero lo comentaba antes Odoamne en una entrevista, no tiene el mejor de los escalados. Si no sales bien de fase de líneas podría ser complicado hacerlo funcionar y de momento las definitivas tampoco son buenísimas para robar. Efectivamente, de momento Gragas se va a quedar fuera también por lo que estamos viendo. Y es el turno ahora por parte de Origen de quitarse el último campeón de esta partida, tercera ya del día de hoy. Vamos a ver qué quieren escoger. Muchos junglas desaparecidos en esta partida. Nocturne fuera, Atrox se puede flexear, Olaf, bueno, Sejuani y Gragas. A ver qué sale en esta posición. Quizás empecemos a ver cosas como un Shinzao, Camille. Me sorprendería Shinzao blind. Es un campeón que ha desaparecido bastante porque existe el counter pick de Jax. Se quitan además a la Lisandra, un campeón muy molesto que, vamos, lo puedes flexear y en medio tiene una potencia increíble. A ver en qué va a invertir el last pick el equipo de Rogue.
Está Kha'Zix también abierto, un campeón que ¿Verdad? se está jugando bastante. Veremos si lo quieren escoger alguno de los dos equipos. De momento es el turno de Rogue. Se le acaba el tiempo, 7 segundos. Mira, ahí aparece. Pues como tú decías, ¿no? Ese Kha'Zix blind que a mí la verdad me ha decepcionado un poco. Lo veíamos bastante en ese Leo, pero puede pasarlo mal en matchups. Y mucho cuidado. Bueno, el equipo de Origen ahora no tienen aún claro qué jungla quieren ir, pero yo creo que lo que sí que tienen claro es que van a querer jugar para esta botlane, buscar darle la primera kill a Draven y bueno, en esa posición luego tomar control de la partida es muy sencillo. Nunu puede divear bastante bien con esa bola y ya solo queda ver el mid laner que va a jugar Nuktak. Efectivamente, vamos a ver qué le dan, ¿no? Al midlaner, hombre, también el Urgot podría ir a medio, no olvidemos eso, así que vamos a ver dónde le quieren mandar realmente. Quedan 13 segundos tan solo para conocer la setup. ¿Syndra? Me gusta. Me gusta, sí, a mí también. Ahí está, Syndra. Syndra en esta posición está bastante bien porque te tiene que saltar encima Profit con su campeón blandito, te tiene que saltar encima Kha'Zix. La definitiva de Syndra los puede poner en muchos problemas. Ya solo queda ver ahora a dónde va a ir este Silas. Jungla, ya sabemos que no lo van a jugar y parece que sería top lane. Sí, parece que va a ir a la top lane, sobre todo si, bueno, Wadid acaba piqueando, ¿no? Pues campeones como LeBlanc, Zoe, incluso Lux, que ha enseñado, me sorprendería un poco. Ahí está Zoe, va a ser finalmente la elección. Oye, Lux es un campeón que llevamos sin ver en competitivo muchísimo, ¿eh? Sí, está muy claro. Precisamente, ¿no? Aquí tienes a su competencia, dudan de Lux, pero es que Zoe casi es la versión mejorada, pokea con muchísima más potencia, mucha seguridad en fase de líneas, defiende francamente bien su jungla y es un poquito más difícil de gankear, diría yo, por ese extra de summoners que puede tener con la W. Al final el equipo de Rogue se queda con una composición que podría estar orientada al poke. No sabemos si a lo mejor va a ser un Varus de letalidad y combinado con esta Zoe busquen anular al equipo de Origen, pero yo de momento me gusta muchísimo más el draft de Origen en esta posición. Sí, a mí también. Hombre, ver una setup de pokeo lo hemos estado viendo últimamente bastante, sobre todo combinado con ese Karthus en la jungla para poder... Que está abierto, es verdad. Eso es lo que te iba a comentar, Karthus que se ha quedado completamente abierto, ¿no? En esta partida yo creo que hubiese sido una buena elección. La incógnita del Varus, yo creo que saldremos rápido de dudas, porque normalmente cuando se juega el Varus de pokeo se veía con el meteorito. Así que bueno, ya viendo un poco las maestrías, ¿no? O las runas, sabes un poco por dónde quiere tirar, pero bueno. Sí, veremos. Creo que si no vas a pokeo lo juegas con tempo letal, salvo que lo estés recordando mal ahora mismo. Y en general yo creo que podría ser una composición inteligente para el equipo de Rogue, que también te voy a decir, tiene una champion pool un poquito rara en esta mid lane, porque al fin y al cabo Zoe contra Syndra no es necesariamente fácil. Cada vez que quieres utilizar la definitiva te puedes comer esa ultimate de Syndra que pega una barbaridad, sobre todo en late game. Muchísimos objetivos para Nuktak en esta partida. Tiene un setup muy sencillo para carrilear. Efectivamente, bueno, vamos a ver si es capaz, ¿no? El Millennial de conseguir carrilear a su equipo hacia la victoria. Victoria que les hace falta, ya, porque si quieren intentar llegar a esos playoffs, ya estamos en la jornada 7. Hay que empezar a ganar y ganar. En el momento que concedes una victoria, te acercas, ¿no? A quedarte fuera. Y ya en el caso de Rogue, pues bueno, ni te cuento, ¿no? Que no han ganado ni un partido en 6 anteriores. O sea que, bueno, ya va siendo hora. Muy decepcionante en general el equipo de Rogue, incluso quien no esperaba mucho de ellos. Yo no había visto a nadie que los pusiera de últimos en esta LEC, pero lo están pasando muy mal. Tienen bastantes jugadores buenos, pero bueno, al fin y al cabo parece que no acaban de encontrar un estilo que los complemente. El Varus, efectivamente, que se combaba con esa Zoe, va cometa. Sabemos que quieren jugarlo a letalidad y a poke, y esto les podría dar bastante control en el early game al equipo de Rogue. Estaba Jace abierto también, si no me equivoco, que es un campeón que hemos visto también en este tipo de setups de pokeo y demás, pero no han querido dejar abierto el Silas, han preferido hacer first pick de él, no darle la posibilidad, ¿no? A Origen de jugarlo, ni mucho menos. Bueno, veremos qué tal. Va a ir con garras del inmortal, ya sí, cabra, como tú decías. Por fin. Sí. El Silas que yo estaba esperando con esas garras del inmortal, si
Bueno, lo he estado investigando por ahí, tampoco me hagáis muchísimo caso a ver qué decide aquí Profit, pero lo normal sería ver guantelete helado y luego rostro espiritual. A partir de ahí sí que puedes orientarte más a la AP, buscar una build diversa según la composición contraria, no está muy claro, pero el núcleo de la build parece que son esos dos objetos. Además, el rostro espiritual en esta posición contra todo el daño mágico que tiene la composición de Origen no te viene nada mal. Sí, me recuerda un poco en las posibilidades de buildeo a lo que sería la Karma Top, que es una P, pero se buildea también con guantelete y demás cuando va arriba. A incluso al Víctor que veíamos, ¿no?, meses atrás y demás, que también se buildeaba un poco más tanky, por así decirlo. Es algo parecido. Hay mucha gente que lo buildea el Silas full AP, pero creo que ahora vamos a ver, ¿no?, esa versión un poquito más tanky. Y volvemos a ver en la jungla otro Nunu. Yo soy muy fan de este campeón, la verdad. ¿Te gusta Nunu? Sí. Bueno, está bastante bien. A ver cuándo me llevas tú a mí a hombros, igual que Willom lo hace. Yo creo que me carrileáis normalmente en el casteo, pero no me conformo con solo la versión metafórica. Lo quiero todo, y en esta situación también lo está queriendo todo Cold, que no se conforma solo con un cangrejo, se va a llevar el segundo en esta posición. Y también Origen ha asegurado el push en la botlane. Bastante dominante este early game. Sí, de momento, hombre, yo creo que con Draven y demás necesitas, ¿no?, tener un early game muy potente, ponerte por delante en el marcador, porque si no, ya sabemos, es un campeón que se puede quedar muy por detrás y luego sufrir una auténtica barbaridad. Ahora, como se ponga por delante, pues de 2 hachas te vas a base. Hemos visto de todo por parte de este Draven en la LEC. Cuando lo jugaba Perks veíamos esa primera versión que se queda pues muy fastidiada, pero bueno, también Hansama se ha puesto por delante. Sí. Atila, si no recuerdo mal, acción sobre Kikis en esta posición. Claro, es que el Kha'Zix ya no es lo que era, ¿no? No tiene ese potencial de 1 para 1. Puede gankear, si lo combas con un Galio así funciona muy bien, pero ahora que el campeón está nerfeado, a mí me parece un jungla que no aporta tantísimo. Es verdad, pero sí que lo solemos ver, poco a poco. Sí. Está claro que no es prioridad en la jungla, ni muchísimo menos. Bueno. No, lo van a intentar matar. Wadid se va a quedar a un golpe, Se confiaba, yo creo, muchísimo. Alistar no me estaba creyendo lo que estaba viendo. Muy pasivo quizá Wadid, ¿no? Sí, la verdad es que incluso dentro de lo que es Wadid me está sorprendiendo mucho este split, porque para mí la botlane de Rogue está siendo bastante pobre. Muchas veces juegan campeones de engage, inician ellos un all-in y lo pierden. No es ni la primera ni la segunda vez que les pasaría este split. Y en medio Nukdak súper cómodo también con este matchup. El equipo de Rogue, igual el plan de partida no es malo, pero se están quedando cortos en fase de líneas. Desde luego, en midlane me da bastante miedo. Te lo iba a decir antes, Senkux, que ya sabemos que no viene jugando pues del todo bien, y Nukdak, que bueno, pues con Syndra sabemos también perfectamente lo que puede llegar a hacer. O sea que yo creo que en la midlane hay una diferencia de nivel muy amplia, Es que Senkux además tiene una champion pool como un poquito rara. Veíamos que jugaba contra Caps, sacaba Caps la Irelia, y Senkux quería ir Riven. Ha jugado algún campeón también extraño fuera de meta, como el Yasuo en la midlane, que no es muy común. El Ward es perfecto aquí por parte de Nukdak. Tienen a Kikis controladísimo. Efectivamente, le ven sin ningún tipo de problemas. Cold, que está ganando también, por lo tanto, ¿no?, ahora que sabe que es más o menos seguro, pues la visión de la jungla de abajo del equipo de Rogue. También un Ward muy parecido, ¿no?, el que tenía Rogue en esa posición que veíamos, ya descubierto por el equipo de Origen. El equipo de Rogue ahora se está orientando con esta visión más hacia el lado de top. Quieren cubrir a este Silas, que veíamos que lo pasaba francamente mal, sin atención. En la primera partida del día lo jugaba Soaz con ese cometa. Ahora Profit con garras del inmortal se encuentra bastante más cómodo en este matchup. A ver qué definitivas toma en esta posición, porque yo diría que salvo la de Nukdak tampoco hay muchas. Bueno, quizás la de Mizi, ¿no? Te puede salvar ahí una teamfight con un cronómetro. Sí, la verdad que, bueno, lo hemos visto en Superliga, el Silas también, con la ultimate de una Morgana, justamente también coincidencia, que tenía enfrente, hacía cosas bastante interesantes. Pero bueno, al final yo creo que la de Nukdak, como comentas, puede ser la más interesante, ¿no? Se te tira con el daño que tiene de por sí ya el campeón, y para rematarte, bueno, pues es completamente perfecta. Veremos cuál es la elección finalmente. También te digo, no es que el dúo elijas a dedo, sino que depende mucho del posicionamiento, si puedes robar una ultimate o no. Aquí Kiki se está pasando por arriba, pero finalmente no lo ve del todo claro. Kikis estaba aprovechando que Profit había rebotado la oleada contra la torre, pero bueno, la potencia de Alfari ahora es francamente muy grande en este Urgot. Kikis súper blandito en este Kha'Zix, ni siquiera tiene la primera evolución. Es que por eso a mí no me está gustando tanto ver el Kha'Zix últimamente. Incluso con una composición de poke, yo creo que estaban perfectos para el Karthus, como tú decías.
que estaba abierto, y si te vas a querer jugar igualmente una Zoe contra Syndra, que no es un matchup ideal, vas a ir Varus de Poke, que es una cosa que hemos visto muy desaparecida, hombre, pues vete Karthus ya a estas alturas e intenta combinarlo con la definitiva ahí. Vamos a ver si les renta el Kha'Zix o no. Sí, es que el Kha'Zix como que no pega nada, ¿no? Con el resto de la composición. En fin, va a intentar aquí gankear Colt sin mucho efecto, la verdad. Senkux que se escapa sin ningún problema. No sé, y además es que la setup de Poke, cabra, estadísticamente tiene unos números muy buenos en cuanto a victorias, ¿eh? Sí, en SLO están dominando muchísimo, la juegan, es cierto, a lo mejor combinando con ese Jace que comentábamos, no tanto veíamos el Varus de Poke, parece más un problema de Champion Pool que otra cosa, y aquí, claro, aprovechan la ventaja que tiene en la mid lane con este matchup de Syndra y le dedican el azul a Zoe. Poco a poco van estrangulando al equipo de Rogue. Sí, poquito a poco, ¿eh? Sí, es cierto que si tú miras el marcador de oro, el marcador de kills, no se aprecia, pero yo creo que se están preparando unos minutos muy interesantes, ¿no? Para el equipo de Origen, veremos. Sobre todo también este Draven de Patrick, si se puede poner por delante. De momento ya lo está haciendo en cuestión de farmeo, pero en el momento que pues empieza a coger, ¿no? Esas kills y demás, luego es un campeón contra el que, bueno, vas a soñar, ¿no? Vas a tener pesadillas si consigue cogerte ventaja. De momento, fíjate ya lo que te hace, ¿eh? Y ni siquiera tiene prácticamente nada. El Vinir es bueno, puede acabar matándolo. La definitiva vuelve GQ con el destello de 3000 de Elo. Acaba salvándose la vida. A punto ha estado, de acabar con el tirador rival. Patrick por los pelos, me da la sensación, quiero ver la replay porque me pareció que esperó demasiado para tirar su definitiva, quizás no pensaba que iba a tener tanto daño tan solo con un cetro vampírico, pero estamos viendo que la botlane de Rogue lo pasa fatal. Sí, sin ninguna duda. Y ahora sin el teleport, sin el destello, cuidado, Cuidado porque si se pasa Cold por allí pueden tener problemas. O bueno, si te comes un minion de Morgana, ya lo hemos visto. Hablábamos justamente del Draven en ese momento. Y bueno, ni siquiera tenía el espadón, que ahora ya sí acaba de comprar. Y ya hemos visto lo que es capaz de hacerte. La verdad es que ¿Estamos no viendo sé una yo. repetición? Ah, no, se les ha bugueado. No sé yo si Draven es el mejor campeón para jugar este Varus de Poke en su contra, porque bueno, al fin y al cabo empieza con esa sanguinaria, tiene el extra de escudo, muchísimo daño físico, para el extra de regeneración con el cetro vampírico, quizás no lo vas a poder pokear tanto como en otros matchups, sin Olin te revienta. Aquí Kikis, mira, acechando a Cold. Qué pillo, pero justamente cuando sale el buff azul. Vamos a ver, a ver qué intenta. Se está adentrando en la jungla rival, minuto 9 ya de partida. No le ha visto, ahora ya sí tiene visión sobre él. Se mueve también Nukda para intentar echar una mano a su compañero. El bufo que se va a resetear, Colt que no se la quiere jugar, se echa hacia atrás. bastante potente el push en la mid lane, tenía control Senkux de la oleada y claro, tenía que respetarlo Nukdak. El equipo de Rogue lo juega de manera muy controlada, al fin y al cabo pues tienen bastante push en esta top lane. Se podía mover primero Silas, pero realmente no está por delante en farmeo. Mientras tanto en bot, es que este Draven va a estar fuertísimo. Claro, es que además con el tema de las placas, que ya se ha llevado 3 si no me equivoco, pues ya sabemos, ¿no? Lo que bien que le viene en ese aspecto a Draven. Cold que ha dicho, mira, me quitas el azul, me voy a hacer el dragón. Ahí está, ha visto perfectamente el lugar, se mueve, perdón. Nukdak a echarle una mano. También la bot lane, dragón de montaña, que yo creo que no está nada mal para empezar, sobre todo contra una setup de poke. Yo creo que se lo quieres denegar totalmente, ¿no? Muy limpia aquí la respuesta a este dragón por parte de Origen, tengo que decir. Aprovechaban, claro, que Zoe se tenía que mover para llevarse el azul, que habían perdido, recordemos, porque Cold se lo invadió, y dicen, bueno, ahora Nukdak se va a poder llevar la prioridad de gratis. Toman control de la parte de abajo del río, ves ahí esos 3 guardianes de visión que le complican muchísimo cualquier intento de defensa a Rogue. Y mira, un azul por un dragón de montaña, yo lo compro cualquier día de la semana. Sí. Me ha gustado bastante también Origen, en el momento que le invadían el buff azul, ha dicho, no, tranquilo, o sea, dejadlo. No se ha precipitado, ni muchísimo menos, que normalmente son toma de decisiones que en los equipos de la tabla baja a veces flaquean un poco, ¿no? Quizás se exceden más de la cuenta, pero aquí asumiendo completamente cero riesgo el equipo de Origen, porque se está moviendo, nos están mostrando aquí. Vamos a limpiar algo de visión. Y abajo, bueno, cabra, la diferencia que es de locos,
Sí, bueno. Quieren aquí el Estaba engage, aquí, pero nada. nada, es que al fin y al cabo la Morgana contra Alistar, el equipo de Rogue se ha metido en un matchup complicado voluntariamente y lo que tú decías, veíamos ahí lo que comenta Guilloto, ¿no? El cambio en el sistema Origen que quizás se piensa más como un equipo de playoffs que otra cosa y sí que reaccionaban de una manera inteligente, calmada, tradeaban en el otro lado del mapa. Cuidado porque Profit le va a perseguir activado el fantasmal, incluso gasta el destello en la definitiva. ¡Qué bonito lo ha hecho Alfari! ¡Qué fácil! Primera sangre, minuto 11. Lo estábamos echando ya de menos. No sé muy bien qué le ha pasado a Profit. Me da la sensación de que se confiaba mucho al principio y Alfari, bueno, pues ahí está. Saca la solo kill y se queda full de vida. Alfari, amigo, te hemos echado de menos en esta LEC, que estaba desaparecido. Este caballero jugaba algunos matchups, creo recordar, si no recuerdo mal, contra Cabochar se había llevado una paliza absoluta en el 1 para 1, pero se recupera ahora contra este Silas. Ojo, intentaba Kha'Zix hacer algo, ni siquiera la pompa Senko se acertaba tan poco, así que no tenía problemas, aquí Origen para limpiar ese guardián de visión finalmente. Vamos a ver la repetición de lo que ha pasado. Bueno, aquí Alfari, claro, es que yo creo que a estas alturas Profit cree que Alfari se ha ido a base, pero no, Alfari se esconde ahí campeando un arbusto. Tiene además el fantasmal con ese libro de hechizos que le permite perseguirlo. Vamos, aquí muy facilita. Me encanta cuando ha tirado la definitiva Alfari en esa posición. Hacía bastante complicado esquivarlo. Para Silas, el estar tan cerca de la pared, ahora quieren esterar. Efectivamente, están buscando ya el Heraldo. Tiene visión el equipo de Rogue y se ha movido prácticamente todo el mundo para intentar buscarlo. Está en cuidado, se lo ha robado, de hecho, se lo ha quedado el equipo de Rogue. El smite que no ha sido del todo bueno. Viene en la definitiva por parte de Cole, le ha hecho algo de daño. Tiene que salir hacia atrás. Silas lo tiene muy complicado. Profit que tira de cronómetro, pero aún así va a estar completamente sentenciado. Kill para Patrick, kill para Draven. Y también se va a quedar otra Alfari. Patrick que debería tener una cantidad de cargas brutal, cabra. Así que mira, va a vaquear rápidamente a ver con qué nos vuelve. Muchísimo oro para este Draven, otro espadón ya al minuto 13, objeto y medio. Y el equipo de Rogue en esta posición, que están pues, un poquito de resaca, se preguntan unos a otros, oye, ¿qué estamos jugando? Ah, no me acuerdo, ¿es el Dota esto? ¿Es una composición de Engage? No, chicos, es una composición de Poke. Si no empezáis la teamfight habiendo pokeado al equipo contrario, es que evidentemente no vais a ganar, simplemente no tenéis una alineación para ello. Profit que pagaría esta travesura con su vida y bueno, al menos tienen pues la ventaja de que consiguió robar el Heraldo, pero si también lo hubieran perdido sería un desastre absoluto para Rogue. Bueno, también te digo, un desastre es que con un Nunu te roben el Heraldo, lo dejes a 148 de vida, si no me equivoco, cuando lo smiteas. Cuidado aquí, está, mira, los compañeros aquí, los guardaespaldas de Profit, van a intentar salvar la vida, lo van a conseguir. Le van a dejar la kill a Kha'Zix, shutdown, que se va a quedar en este caso Kikis. Invocan también el Heraldo en la calle superior para intentar derribar esta torreta. Bien ahora Rogue. Un cambio de líneas muy travieso por parte del equipo de Rogue, que querían utilizar ese Heraldo. No querían aparte tener nada que ver con este Draven. El rollo, no lo quiero ver ni en pintura a este caballero. Y bueno, Alfari, que seguía campeando este arbusto, que quizás no respetaba tanto, que el equipo de Rogue ya no iba a querer jugar esa bot lane. Lo pillan sobreextendido, se llevan la torre y el equipo de Rogue se recupera un poco en esta partida. Efectivamente, Heraldo que golpea también en la segunda torreta con el cabezazo, la va a dejar bastante dañada. Draven se ha llevado la primera, si no me equivoco, también en la calle inferior, o sea que bueno, se va a convertir en ese Draven del que hablábamos antes, que no quieres jugar contra él. Sí, es el Draven de Hansama y el de Attila, el que tiene toda la potencia. Y claro, aún así, el equipo de Rogue, a pesar de esta jugada, están casi 3000 de oro por detrás. Y recordemos lo que siempre se comenta, estas composiciones de poke que dependen tanto de hacer daño antes de que empiece la teamfight, si están por detrás lo pasan francamente mal porque no tienen daño suficiente. El equipo de Origen podría directamente hacer engage. Espero que Alfari se termine pronto una gloria justiciera y a partir de ahí se lo puede poner muy complicado a Rogue. Otro dragón de montaña, igual que el anterior, era para Origen el primero y el segundo parece que también va a ser para ellos. Qué bien le hubiesen venido los dragones de montaña también a una setup, ¿no? Como la de Rogue, para pokear, para sediar sobre todo, ¿no? Esas torretas, pero bueno, al final pues va a caer el segundo para Origen, tercero de Océano, para cortar un poco el buen rollito, ¿no? Que estaba viendo con los dragones, pues bueno, siempre tiene que aparecer el de Océano. Una setup como la de Rogue que lo pasa francamente mal para hacerse el Nashor. Normalmente estas composiciones pues no tienen mucho daño sostenido. Bueno. El ladrón de bufos le llaman.
Se lo smitea sin problemas. Está Kikis todo el rato intentando, si te das cuenta, ¿no? Robar este buff azul, timearlo con visión y demás. Muy bien aquí. Me recuerda a Dandy, el príncipe de los ladrones, pero quizás un poquito la versión de marca día. Al fin y al cabo, Dandy pues es una leyenda de League of Legends. Esto no debería ser ninguna ofensa para Kikis, que lo está haciendo muy bien con este Kha'Zix, rascando cosas de donde no hay mucho. Patrick, cuidadito con las pompas de Zoe, ¿eh? Sí, cuidadito. sí. Al final yo creo que es la gran baza que tiene, ¿no? El equipo de Rogue, intentar acabar con este Draven de manera rápida, de manera sencilla con un combo de Zoe, pero bueno, se me antoja bastante complicado que lo pueda acabar consiguiendo. Vamos a ver si está también Mizi acertado con esa E, con ese escudo, porque muchas veces vemos que Morgana Cabra le pone el escudo al objetivo de la E de Zoe cuando, bueno, ya le ha impactado, se va a dormir igual. Sí, efectivamente. Recordemos que si el escudo llega tarde, te duermes, aunque tengas el escudo negro de la Morgana. Y Mizi, que tampoco ha estado acertadísimo en estas partidas del principio del split. Un poquito el Mizi de TSM y no el Mizi de G2 que todos queríamos ver de vuelta en Europa. Aún así, recordemos, las composiciones de desgaste como las que tienen... Bueno, qué rápido con el destello Nukeduck. Llegaba también Senkok, se va a dormir, aún así parece que con el limpiar se va a ir sin ningún problema. Buen limpiar ahí por parte de Nukeduck. Mientras tanto, con la presión que ha invertido el equipo de Rogue en buscar esa cazada, se va a llevar una torre el equipo de Origen. Y lo que estaba comentando, que aunque esté muy por detrás... Bueno, madre mía. Ay, cuidado con esto. Senkooks tiene el Ignite. No se lo ha tirado. Ahora sí, con la definitiva lo acaba rematando. Se pasaba, yo creo, aquí de confianza Nukeduck y acababa siendo castigado. Senkooks y su extraña Champion Pool que está pagando dividendos. Llega, cae en la casilla del Monopoly. Recibe usted 15.000 de oro de regalo. Se lleva la kill sobre Syndra en esta posición. Parece que se va a mover ahora Rogue a apoyar el asedio en esta bodin, darle oro a Varus. Y mucho cuidado, porque una composición de desgaste siempre funciona mejor desde el lado rojo, porque es mucho más fácil acceder a la parte de atrás del Barón Nashor y utilizar tus habilidades con la protección del muro. Puedes así defender este objetivo y ponerte en situaciones muy beneficiosas para poder llevártelo tú. A ver aquí la repetición. Es que no tiene mucho, simplemente... Es que Senkooks aquí muy bien, ¿eh? Acababa de gastar el limpiar en la jugada de antes y aquí le costaba un poco, ¿no? El Ignite, pero finalmente llegaba para rematar la vida de Nukeduck. Volvemos al directo rápidamente. Patrick ya robando este bufo rojo. Con la piña se va a meter. ¡Qué freestyle haciendo aquí Origen! ¡Qué bonito! Profit que lo va a intentar, pero nada. Es imposible. Otra kill más que se va a quedar. En este caso Patrick con Draven. 2-0-1 para él. 202 minions. Le saca una auténtica barbaridad a Hikyu ahora mismo. En cuanto a oro, cuidado, que viene Cole también por la espalda intentando aquí acabar con la vía de Senkooks, que intentaba ganar algo de tiempo con la definitiva, pero va a ser prácticamente imposible. Vamos a ver quién se queda a la baja. Finalmente va a ser para Morgana, va a ser para Mizi. También llegaban por detrás. Kha'Zix pasando la escoba. ¡Qué bien Kikis! Segunda kill para él en esta teamfight. Intentan acabar con Wadin, no es el mejor objetivo, pero este sí. Acaban con Hikyu también. Gracias a la definitiva de Alfari, intentaba Rogue defender un poquito aquí su torre, pero va a ser imposible finalmente. Quería Rogue hacerle a Origen lo que Origen les había hecho antes. Bueno, ¿quieres un pick en esta posición? Nos llevamos una torre, pero no es tan fácil hacer eso contra Nunu, que aguanta bastante. Y bueno, con ese bolazo gigante te puede poner en bastantes problemas. Sí. Senkooks lo hacía un poquito extraño ahí para intentar escaparse, pero en general lo que le salva la partida, yo creo... Bueno, vemos aquí la repetición del pick en la top lane. El equipo de Origen que ya... Bueno, este es mi jungla crack. ¡Qué bien! Un ward, lo que te da un ward, cabrón. El Mizi de G2, con el control de visión que le da el pick perfecto. No hacen falta mecánicas si uno es inteligente, pero aquí, bueno, la torre es que no está tampoco muy baja de vida como para buscar esta acción. Y lo que sí yo quiero revisar es un poquito cómo está rotando Patrick, porque no respeta nada la presencia del Kha'Zix. Sí. No prevé que se lo va a encontrar ahí. Y entre eso el poke de Hikyu, un shutdown gigantesco para Kikis en esta posición. Efectivamente, y gastaba Hikyu las cadenas de corrupción que no impactaban sobre nadie, y aquí les ha echado muchísimo en falta, ¿no? Hacía tiempo que en el cronómetro, sí, pero al final gastaba también incluso el destello a última hora, si no me equivoco, para nada. Bueno, este Draven un poquito de cal y un poquito de arena. Por suerte, gastaba ahí el destello Hikyu y ahora será muy sencillo poder forzar esos picks para el equipo de Origen. La gloria justiciera ya terminada por parte de Alfari.
Y yo creo que ya falta poco para empezar a ver estos intentos de Barón Nashor. Ya tiene el primer objeto de crítico Patrick. En cuanto aparezca el filo infinito, que se prepare Rogue. Efectivamente, minuto 20 de partida, ¿eh? Fíjate la diferencia, el marcador de oro ha sido unos 4000, tienen 2 dragones incluso de montaña, o sea que el Barón Nashor yo creo que no va a ser ningún tipo de problemas. Rogue que necesita, ¿no? Pues ganar la visión del río, tener muy controlada toda esta zona y evitar que se lo pueda llevar Origen. Cuidado, cuidado, cuidado con la visión aquí. Alfari no ve nada. Ahora ya sí. Kikis que salía del arbusto. Wadi que quizá no ha escogido el mejor camino. Van a intentar acabar con la vida de Alistar, que hará tiempo con la definitiva, pero no servirá absolutamente para nada. Nukeduck asegura la baja. Mientras tanto, Profit metiendo presión en la calle inferior. Se lleva la torreta. Exactamente igual, ¿no? Metiendo presión aquí también Hikyu en la mid lane. Quiero ver incluso el equipo de Origen forzar otro pick o intentar un bait de Nashor, porque tienen a un señor muerto, tienen a Silas pusheando la botlane, pero que tendría que gastar obligatoriamente el teleport para buscar defenderlo, pero bueno, el equipo de Origen lo juega controladamente, ¿no? Prefieren esperar sus power spikes. Hemos perdido una torre, bueno, se la lleva Silas, ¿no? Que tampoco es tan peligroso. Claro, aquí en esta situación con ventaja numérica inicias Nashor o estás al menos por la zona amenazando, ¿no? Con poder hacértelo, o viene Profit o me lo hago. Si Profit tira el teleport, me puedo echar hacia atrás, has perdido esa herramienta. Exactamente, yo creo que tenían una muy buena situación ahí para forzar el hechizo de invocador. Quizás ahora, ¿eh? Sí, parece. Sí. Querían primero la prioridad del medio, ¿eh? Mira, Walk. Jugando sobre seguro aquí Origen, ¿eh? Vaya cambio con respecto a otras semanas. Momento, el Barón Nashor que ha bajado 50% aproximadamente, pero ya lo sabe Rogue, ¿eh? Así que se van a echar hacia atrás, o al menos parece. O no, espérate, no dejan que se reinicie, ¿eh? Van a volver. Profit que no quiere saber absolutamente nada. El teleport que nunca va a llegar. Y le van a regalar aquí el Nashor al equipo de Origen, que se lo hace completamente gratuito. El poke del lado rojo que no contaba para nada. Sí, parecía que con esa pompa podían rascar algo, pero Hikyu no estaba en posición, no tenía control de visión el equipo de Rogue. Sí. Y bueno, ahora balón para Origen. ¿Cómo se gana ya esta partida si eres el equipo de Rogue? Si te quedas tan por detrás con una composición de poke. Tiene muchos problemas Rogue, ¿eh? Muchos problemas ahora mismo. Me da la sensación de que ni siquiera, bueno, ellos tendrán un plan de partida que en Pixie Vans, al coger este Kha'Zix, por ejemplo, pues para mí se tambalea un poco, pero es que luego tampoco lo ejecutan, ¿no? De la manera óptima, ni muchísimo menos, o sea que no sé muy bien en qué están pensando. Está siendo un poco extraño, la verdad es que este Kha'Zix en absoluto tiene sinergia con la composición. Eso sí, si me dice Kikis, mira, lo pillé por comfort y estoy haciéndolo bien, así que cállate la boca, le tendría que dar toda la razón, porque ahora mismo 3-0 en este Kha'Zix, muy fedeado, pero aún así, yo creo que por draft un poco lo que decías tú, vas a tener que saltar encima de una Syndra, a ver cómo lo haces para resistir. Además tiene ahora el equipo de Origen un push muy potente. Kha'Zix está limpiando la parte de abajo, esto les va a costar una torre automáticamente. Bueno, pues de momento nada, aquí robando otro bufo más, en este caso el rojo, el equipo de Origen. Ha vaqueado Kha'Zix, ha vaqueado Kikis, que es el que mejor va ahora mismo con ese 3-0, pero como tú decías, le va a ser muy difícil pues ser útil, ¿no? Ya en esta fase de la partida, en estas teamfights. Lo comentaba antes también con Barbe, LeBlanc, Kha'Zix, este tipo de campeones en teamfight son difíciles, de usar bien y a veces no es tan fácil pues ser efectivos con ellos. La torreta de top, que se la va a llevar Origen sin ningún problema, y a ver cómo defiende esto Rogue. Francamente complicado, porque claro, hacer poke a través de los minions bufados con el Nashor no es fácil, no los vas a poder limpiar, y a ver cómo pillas tú a un carry aislado al que puedas asesinar con este Kha'Zix. Claro. Al fin y al cabo, Mizi va a estar todo el día detrás de Patrick, agarrados de la manita, todo muy bonito por la grieta del invocador. Las torres que siguen cayendo, Kikis busca el flanco, pero parece que busca también un picnic, ¿no? Está un poquito lejos. Ahí está la E de Senkox, que sí impactaba, pero no se podía permitir el lujo, ¿no? De acercarse para impactar con esa Q. La torreta que cae a favor del equipo de Origen, que sigue incrementando poco a poco la diferencia en el marcador de oro. Asciende ya a unos 7000 aproximadamente, más o menos. Cuidado con esas pompas. Qué bien Mizi, mejor dicho, con el escudo, ¿eh? Muy buen escudo negro ahí, que al principio quizás cuestionábamos un poquito su capacidad para usarlo, pero aún les queda 50 segundos de Nashor y está jugando 100% LOL coreano el equipo de Origen. Solo las torres de tier 2, asedios tranquilitos, primero una, luego la otra, todos juntos para evitar el pick del Kha'Zix, para anular a este campeón que va fedeado en el equipo contrario. Ahora 8000 de oro de ventaja y el equipo de Origen que está jugando
muy limpio, ¿eh? Están enseñando una forma de playoffs. Por fin vemos al Origen que esperábamos. Eso te iba a decir, parece que el paso de las semanas, Cabra, se está notando, ¿no? En el juego de este equipo y de qué manera. Esto que, bueno, va a dificultar bastante, ¿no? Por las predicciones de mañana, porque, claro, ves a este Origen jugar así, pero no sabes qué Origen te vas a encontrar mañana, así que va a ser muy complicado. Saca el dragón, en este caso de Océano, el equipo de Origen, el siguiente va a ser de montaña también. Los dragones del equipo de Origen que le vienen absolutamente genial. Esa regeneración extra que normalmente no se considera muy valiosa. Claro, contra una composición de desgaste, pues ¿qué otro dragón podrías querer que pura regeneración para evitar la win condition del equipo contrario? Están teniendo un poquitín de suerte. Mizi, que no sé muy bien qué acaba de hacer aquí, dejando caer la torre. Sí, como Organa también te digo que, bueno, es complicado. Ha gastado el charco para solamente tocar 2 minions, así que ya no le daba tiempo, yo creo, ¿no? Salvar la torreta. Vemos la diferencia del marcador de oro también. Pues, bueno, completamente a favor, ¿no? De Origen durante toda la partida. Sí, la verdad es que a lo mejor Mizi por eso se confía, ¿no? Estará mirando el Twitter, jaja, tontos, os reíais de mí. Tendrá un GIF de Guilloto que seguramente visite Sportsmaníacos solo para reírse de ellos y de sus predicciones, y de lo que sí que se van a reír, yo creo, es de estos personajes blanditos que tienen Rogue, que sin ningún tipo de frontline. Aún no hemos visto a Patrick en una teamfight desde que tiene 3 objetos acabados, pero es que esto tiene un peligro mortal e incluso se ha hecho armadura, está prevenido contra ese Kikis. No quieren dejar nada de espacio para que se recupere el equipo de Rogue. Efectivamente, bueno, vamos a ver. De momento Origen, Cabra, que me está gustando mucho, jugando sobre seguro, no tiene ningún tipo de prisa. Les hemos visto antes, nada, ante la duda cedemos el bufo azul, no vamos a cometer ningún tipo de liada. El Barón Nashor lo han parado cuando había algún tipo de duda, lo han continuado cuando ya era seguro. Bien Origen en esa toma de decisiones, evitando, ¿no?, que se le pueda escapar una partida donde conseguían ventaja pues muy rápido, tanto arriba como abajo, ¿no?, con esas kills de Patrick. Y Alfari aquí, cuidado, en el arbusto está la sorpresa. Kikis que se quiere echar hacia atrás. Bueno, no quiere saber absolutamente nada, ¿no?, de Alfari, porque también va 3-1, va bastante gordo ahora mismo. La verdad es que es muy sorprendente ver así el equipo de Origen, porque Alfari, a pesar de ir fedeado, pusheaba solo hasta el río, se retiraba, van siempre juntos para evitar el Kha'Zix. Nosotros que vemos el Kha'Zix, ellos no lo saben, ellos solo ven niebla de guerra, pero nosotros vemos que lo están haciendo súper bien, que Kikis siempre está buscando esos flancos, intentando apoyar el split push de Profit, y esto podría ser torre de inhibidor. Efectivamente, y de hecho ya ha sufrido muchísimo daño, aproximadamente un 60%. Mientras tanto, Profit que saca la torreta de bot, pero bueno, tampoco es que sea, ¿no?, pues un daño muy importante para el equipo de Origen, que sigue con una ventaja en el marcador de oro bastante amplia. Cuidado aquí con el pick. Nukdag de un combo acaba deleteando a Kikis justamente cuando sale el Barón Nashor, Cabra, así que Origen se lo va a poder llevar sin ninguna dificultad. Fantástico el pick de Nukdag, incluso el escudo negro de la Morgana para prevenir cualquier tipo de problema. Se han llevado la torre de bot con este Silas, que no está buildeándose en absoluto como esperábamos. Va full AP buscando esa penetración mágica, y que de momento para el split pues parece que le está funcionando. Pero es que no necesita Alfari estar cubriendo a Silas. Dice, bueno, ¿te quieres llevar una torre? Cada vez que te llevas una torre yo me llevo 2 o varias kills o un varón. Llévate la torre. Sí, viene con el teleport aquí para intentar derribar la torreta de la calle superior Alfari. La de medio ha caído ya a manos de Patrick. Sigue metiendo presión Origen, tanto arriba como en medio. El inhibidor de la calle central que no lo van a poder salvar ni de broma. De hecho, lo acaban de derribar. El de top, más de lo mismo, ¿eh? Va a ser muy complicado para Rogue. Vamos a ver si con el pokeo pueden hacer algo de daño, pero es que, bueno, me da la sensación de que tampoco es que acierte ninguna habilidad, ¿no? No, la verdad es que esta composición de Poke se queda en una posición muy incómoda, incluso más difícil de jugar ya, con tantísima desventaja. No hay daño. Mira, va a dar aquí Senkuk un bolazo, lo vamos a... Bueno, ni se atreve, ¿eh? Tiene que respetarlo. No, ni se atreve. Bueno, pues nada, Cabra, ¿tú te acordabas de que había un Varus en la partida? Me suena algo así, ¿no? Lo estaba... ¿Quién no jugaba, Se llamaba PQ o TQ, sí. No sé quién era esa persona. Bueno, complicado de jugar el Varus, la verdad. Un poquito frustrante en esta partida, pero también un problema de Champion Pool ya conocido para Hikyu. Ya no es la primera vez que lo atacan así en draft. Lo vimos justo al principio de la season. Y ya en aquel momento, pues tendría que haber llegado el aviso. El equipo de Rogue que no pudo desarrollar su Champion Pool. Y ahora Origen
con que se junten todos a pushear la botlane, es que ese tercer inhibidor cae muy fácil. Aún les quedan pues, casi 2 minutos de varón. Efectivamente. Y el dragón de montaña, el tercero que sale en 15 segundos, que ya, bueno, pues allana mucho más el camino si cabe. Kikis en apuros, cuidado, a un golpecito. Vamos a ver si Patrick lo puede rematarse. El daño de este Draven, que es una auténtica locura. Kikis que se va a volver a morir en momentos clave de la partida. Antes cuando salía el Nashor y ahora cuando intentan defender el único inhibidor que les queda en pie. Cuidado, Alfari que sufre algo de daño. Senku que también le da completamente igual a Orgot. Aguanta una auténtica barbaridad. Wadi que se mete sobre Nucda, pero es que también le importa más bien poco. A punto ha estado de caer con el destello perfecto, evitando ahí la flecha de Hikyu. Lo que no puedes evitar es el hacha. Llega Patrick y te mata de un golpe. ¡Qué guapo está el campeón! Profe que intenta salvarse, pero no va a poder. Morgana asegura la kill. Y esto, cabra, que se puede acabar aquí. Qué pena me estaba dando ver este final de partida. Se va a acabar sin ninguna duda. Es indefendible esto, pero Senkuk quise creer, amigo. Te vi hacer la solo kill sobre Nukdak. Dije, puede hacerlo, tiene potencial. Pero acabas de fallar la Q a un objetivo dormido. Amigo mío, solo tú encuentras estos picks extraños, estas composiciones que no van a ninguna parte. Y el equipo de Origen, bueno, contentos, pero no mucho. Sacan una victoria muy importante. Al final han terminado de una manera muy sencilla, más de lo que esperaba. Incluso se les ponía a tiro, ¿no?, la partida, y no han fallado, jugando sobre seguro en todo momento. Hemos visto un Origen muy distinto al de las otras semanas, sin duda, y también hemos visto al mismo Rogue de siempre. El mismo Rogue, un Origen diferente, y Guilloto ahí comentándole, se lo voy a pasar por la cara, Ayuste, los tontos de espormaníacos. Guilloto, ¿qué nos estás contando? Déjanos un poco en paz, no sabemos de quién hablas. Estás obsesionado, caballero. Sí. Dando aquí la charla de post partido, energía muy baja para el equipo de Origen. Sus ambiciones, al fin y al cabo, están en playoffs y ni siquiera en entrar pelados. Quieren ir a por todo en este split, y con lo mal que han empezado necesitan este control. Poco a poco, partido a partido, y sobre todo jugando así de limpio, estamos viendo una cara completamente diferente. Sin duda, ahí van a saludarse como siempre, ¿no?, deportivamente. Mizi, que ha estado muy acertado también, ¿no?, con esta Morgana. Al final a Mizi le atizamos a veces, merecidamente, lo digo. Pero luego hay otras partidas, ¿no?, que vuelve a ser un poco pues ese Mizi de antaño. Bueno, no sé si llega al mismo nivel, pero está claro que ha jugado muy buena partida ahora. Es que ves jugar al equipo y a veces sientes el espíritu de Mizi, ¿no? Esto de que decíamos, a lo mejor no es Gorila el Mizi coreano y es Mizi el Gorila europeo, juego muy controlado. En esta partida, no sé, me da la sensación de que la visión estaba muy bien, la ejecución de la idea era muy limpia, calmada. Quiero verlos contra un equipo también con más talento individual, porque salían tan por delante de la fase de línea, salvo esa solo kill en la mid lane, que no había un desafío real. No hemos visto quizás que tengan que tirar del talento, de la pura habilidad, pero si no les hace falta, pues a ver hasta dónde lo pueden llevar. Origen que ha dominado la botlane desde el primer momento, y lo que ha pasado en medio, cabra, también han sido, pues bueno, algo raro, ¿no? Porque Nuclear se coloca por delante, luego Senkuk ha sacado esa kill, muy bien ejecutada con Zoe, pero está claro que en el global del partido Senkuk ha tenido muy poquito protagonismo con Zoe. Y eso que bueno, lo jugaban desde el lado rojo, tenían oportunidades de defender ese Nashor. Esta es la teamfight de la resaca. Entra Wadid muy motivado en esta posición, pero claro, ¿quién va a matar a Urgot? Mira, pero que Hikyu no está autoatacando, está cargando una Q y bueno, ala, me voy, se me acabó la teamfight. Buen engage, bro. La verdad es que Wadid mete el equipo de Rogue en unos fregados increíbles, un support al que la gente estaba queriendo mucho durante los mundiales, pero que ahora lo está haciendo francamente mal. El pick era espectacular aquí para la composición de Origen. Bueno, Nukdak no ha tenido que hacer mucho, no ha tenido ni siquiera que sacar a pasear su habilidad. No le hace falta. No, desde luego. Partida muy cómoda con este equipo de Origen, sin duda. De hecho, tenemos entrevista con Mizi, si no me falla la vista. Así que vamos a estar atentos, a lo que dice. Quiero oír lo que dice Mizi, que seguro que tiene rencores acumulados con toda la fanbase. Yo la verdad, incluso yo he estado dejando de creer, a pesar de que bueno, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, pero claro, es que tenía ahí unas partidas que aquí vemos la clasificación. El equipo de Origen que se mueve a la sexta posición, rasca en esa posición de playoffs. Rogue sigue de último, pero bueno, no ha acabado aún la jornada de hoy. Excel se enfrenta ahora mismo, la siguiente partida, al equipo de Fnatic y podrían empatar con Origen. Está apretadísima la carrera por ese
esa sexta posición, esa entrada pelada a los playoffs, muchísimos equipos compitiendo por ella. Sí, efectivamente. Oye, Fnatic, qué duro se le hace, ¿eh? Ver ahí abajo su posición. Ya. Tiene que ganar en el día de hoy. Juega contra Excel, como decía Cabra, partido asequible. Pero sí, claro, no está siendo el Fnatic, ¿no?, que todo el mundo espera al ver el nombre del equipo. Tenemos entrevistados. Congratulations on the win. Personal note, really happy to have you back in EU playing. Thank you. When you walked over after the game, I was expecting more smiles and happiness. Why are you not as celebratory after taking down Rogue? I mean, I'm happy, but I'm not I was kind of celebratory in game, but I knew 20 minutes into the game that we had it in the bag. So yeah, you know, League is a slow game. So I just, like, once we won, I already knew we had won. So yeah. Fair enough. Okay, fair enough. Let's talk a little bit about, you know, the season overall. There's been some ups and downs. I think one of the things that I'm personally very interested in is that Origen have tried very different team comps more frequently than many other teams. Is this something just for stage practice, or is this because you guys have such big, you know, champion pools and you're trying different strategies? I don't think it's either or. It's just mostly we're trying to figure how our team works and what champs work for us and what we want to play. You know, like we're a very new team, and I think that's really how it should be. Some teams came in strong the first few weeks, but then they are like not having such an easy time now, you know, and you want to try and play the long con, and that's what we're trying to do. And yeah, you know, it might not work, but this is our way of like dealing with this. Interesting word choice. The long con, not the long game. We'll talk about that one later. Let's talk a little bit about Patrick. The last time you joined the big stage, you made an AD carry change his name, and he went on to be one of the most famous AD carries on the planet. How are you helping Patrick now settling in on stage and developing as the youngest member of the roster? I don't like. I mean, I just do what I normally do with, like, regardless of who I'm playing with. It's really up to him to improve, not really up to me. And he's a great player, so he's just gonna get better and better. Right now, the most important thing for him is to get smarter about the game, because he already has like really fucking good mechanics. So yeah. Yeah, no, I mean, fair play, right? So the potential's there, it's the consistency. Yeah. Look, congratulations on the win. We've been talking a lot about Origen, obviously, so I'm looking forward to see how you end the split. Before we go to the ad break, one question. XL are taking on Fnatic in the next game. Both teams looking for a win. XL arguably looking better than Fnatic. Who's going to win the game, and how will they win it? Well, I don't really care who wins, but I'm rooting for my boy Expect. So yeah, that's pretty much it. Expect is going to win. Well, there we go. Crowd cheers here for XL. Mithy, congratulations. Thank you so much for chatting to me. I believe we actually have Expect's Baron Steel as we go to break. When we come back, XL take on Fnatic. Le preguntaban a Mizi por qué no estaban súper felices después de la victoria y le decía, bueno, es que yo a los 20 minutos ya sabía que habíamos ganado, pero como el League of Legends es un juego lento, pues aún hay que cerrar toda la partida y demás, pero como que esa felicidad va poco a poco. También le preguntaban todas esas composiciones que jugasteis, que ahora Draven, antes Kog'Maw, muchas cosas extrañas que sacaba el equipo de Origen, si era por la Champion Pool o qué pasaba, si estaban buscando una identidad. Y bueno, Mizi le decía que, claro, para él es más un rollo de jugar a largo plazo, de hacer el long con, que no tienes que centrarte en salir súper fuerte al principio del split, y más de hacerte una idea de cómo vas a querer ir jugándolo. También le preguntaban por Patrick, que bueno, Mizi es famoso por entrenar AD carries buenísimos, Tabs cuando se hizo buen ADC, Sven por supuesto un absoluto monstruo, ahora Patrick, y le decía que él no hace mucho, que es Patrick quien tiene que ser él el que desee mejorar, que su problema es que no tiene a lo mejor una inteligencia sobre el juego gigante, mucho conocimiento, pero decía que tiene fucking good mecánicas, que son mecánicas chachipirulis. Está muy contento Mizi con las mecánicas de su compañero, entonces en ese aspecto no se puede quejar. Y por último, ¿quién va a ganar? ¿Fnatic o Expect? Decía Excel, decía Excel, porque claro, está Expect, es compañero, amigo de Mizi, mucho cariño entre estos dos jugadores, o a lo mejor, quién sabe, un puñal ahí desde las sombras a Fnatic, no me parecería raro, ¿eh? Está jugando muy bien Excel. Estas últimas semanas, cada semana juega mejor. Ha mejorado mucho, efectivamente. Yo creo que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En ese partido. Veremos a continuación qué es lo que sucede. Me he fijado, mientras que estaba la entrevista, también en un detalle. Ha habido un plano donde se les ha colado los pies de los protagonistas, Quickshot y Mizi en este caso. Y también Riot marca en el suelo con esparadrapo donde te tienes que poner para hacer entrevistas. Que esto es algo que no se suele ver, pero se hace. Oye, algo que sí se suele ver y sí también tenéis que hacer, chicos, es tuitear con el hashtag del LEC en LVP4 para aparecer aquí en pantalla.
Acordaos de tuitear, de darle follow al canal también, al canal de YouTube, incluso LVP Guard, o a nuestro Instagram, LVP_es. Ya nos han Aquí echado. tenemos... ¿Nos han echado Barbe? O sea, Barbe no, Cabra, ya no sé lo que estoy diciendo. Soy otra persona diferente, me ha transformado ver así Origen. Se ha abierto mi corazón y me he convertido en Barbe. Ahí tenéis el canal debajo en la pantalla. Siempre me hizo ilusión hacer esto porque nosotros no tenemos nada, pero en la cámara queda muy bien. Podéis seguir la competición, seguidnos en Instagram y sobre todo seguidnos en el siguiente partido, Excel contra Fnatic, y luego si os quedan ganas, los lunes y los miércoles, Superliga Orange. Y algún jueves que otro, ¿eh? Alguno. Ahora, dicho todo esto, ahora Jueves yo creo, traviesos. sí, yo creo que ahora ya sí nos podemos Mira, ahí ir. está. Fnatic contra Excel, unos minutos de pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Y ahora, llévate este portátil Lenovo Legion i530 a partir de 43,50 € al mes.